El fin del conflicto armado en Colombia representa una noticia muy importante para el país. Pero más allá de la eliminación de la guerra, hay unas consecuencias favorables que pueden estar afectándolo en su día a día, aunque no lo crea. Lo sucedido el 23 de junio de 2016 no solo pasará a la historia de Colombia, sino del mundo. Después de 3 años de negociación, finalmente el gobierno y las guerrillas de las FARC acordaron el fin del conflicto, lo que se traduce en que habrá un cese de fuego bilateral, es decir, que no habrá más guerra ni armas. Además, se establecieron unas garantías de seguridad para los desmovilizados y aceptación de plebiscito como mecanismo de refrendación, como lo reporta Semana. Todo lo que se traduce en que el fin de la guerra en Colombia está llegando luego de 50 años en los que el país vivió con violencia. Pero más allá de todos sus titulares y la celebración del gobierno, el hecho de que se firme la paz trae consecuencias positivas para usted como ciudadano de a pie. Si bien por el momento todo se trata de una simple firma, lo que hay detrás de todo esto es una gran variedad de oportunidades para mejorar la calidad de vida. ¿Qué pasará? Hasta el momento todo suena muy lejano, pero lo cierto es que todo esto terminará beneficiando a los colombianos de una forma muy cercana. Primero, usted ya puede estar en su casa tranquilo, sin el temor de un atentado o un secuestro, así como la posibilidad de viajar a donde quiera. Lo que se generará es que las personas empezarán a mover la economía, en el sentido de que quien ya se quede en el campo pueda empezar a producir su tierra, mientras quienes viajan gastarán dinero en esos destinos, lo que implica más ingresos para esos lugares. Segundo, quizá no sepamos, pero año a año el gobierno establece una especie de presupuesto en la que da una cantidad determinada de dinero para ciertos aspectos. Uno es la inversión, el otro es el gasto público, pero otro común era el que se destinaba para la guerra, el sector defensa, que era aproximadamente 30 billones de pesos para el 2016. ¿Se imagina todo ese dinero invertido en la educación o en apoyo a las empresas del país? Tercero, cuando no hay guerra, se tiene inversión en otros sectores y las prioridades comienzan a ser otras. Entonces, lo que se espera es que las empresas que tuvieron que cerrar por condiciones de violencia o aquellas que no tenían dinero para invertir, ahora no tengan esas limitaciones y empiecen a crecer. ¿Qué significa esto? Que cuando una empresa crece, genera más empleo y puede dar mejores condiciones de vida a sus empleados. ¿Más impuestos? Esta es una de las principales dudas con las que se quedan los colombianos, en el sentido de que han surgido puntos de vista que se contraponen al respecto. No solo hace poco el presidente Santos dijo que si se seguía en guerra aumentarían los impuestos, sino que también se ha hablado que igual si no se firma tendrán que aumentar. Y lo cierto es que ambas perspectivas, aunque contradictorias, pueden ser un poco acertadas. Si llega a continuar la guerra, ahí sí tenemos que subir los impuestos muy costosas. En sí, lo que parece venir es que los impuestos tendrán que ser usados para construir ese nuevo camino, en el que probablemente al inicio requiera un esfuerzo de parte de toda la comunidad colombiana. Es decir, que los impuestos se destinen a ese posconflicto, para invertir en el campo y en nuevas oportunidades de crecimiento económico. Pero lo que sí es cierto es que se vería un incremento mucho mayor en impuestos si se mantuviera la guerra, porque requiere un sostenimiento que es mucho más costoso en todo sentido. Para finalizar, me gustaría leerlos. Por lo tanto, escriban su opinión en la barra de comentarios, contándome qué piensan del proceso de paz en Colombia, de este tema que ha sido causa de noticia mundial y a su vez ha sido algo polémica. Si te gustó, no olvides compartir este video en tus redes sociales, a tus amigos y familiares. Esto es Yar Vlogs y les recuerdo que la situación que estamos viviendo actualmente
No es nuestro futuro, es solo el presente. Así que ánimo, todavía estamos a tiempo de hacer historia. Por poco olvido invitarte a suscribirte en nuestro canal, en el botoncito rojo que aparece en la parte de abajo del video, para seguir viendo más videos así cada semana todos los miércoles.